Bueno, lo que sí que queríamos era como para celebrar, pues hacerlo con un formato charla y con un formato reflexión, y por eso habíamos pensado a Gabriela. ¿Qué canta, hostia, bien? Yo que te puedo cantar. Un poco pues, para hablar de desobediencia civil, de pues, movimientos sociales, posibilidades de transformación social y bueno, también pues, dentro del marco de posibilidad que tenemos en todo el conglomerado que son las leyes Mordaza, ¿no? Y un poco pues, tener un espacio de reflexión, aprovechando que no somos muchas, sí que se puede pues, hacer, aparte de su intervención, luego pues, hacer un formato que sea más como de intercambio, ¿no? Así que pues, muchísimas gracias, Gabriela, por haber venido hasta aquí, que sabemos que el tiempo es corto. Y bueno, la Gabriela, aparte de amiga y un referente en la lucha social, de muchísimos temas, la verdad es que estamos muy contentos de tenerte aquí. Poderme permitir un viaje aquí a Valencia es salud mental. O sea que os lo agradezco muchísimo que me hayáis invitado. Y si miro esta parte de la sala, pues incluidos estos o alguno de estos, me rejuvenezco, porque me voy a como 30 años, ¿no, Mati? ¿30 años? 30, más de 30 años. Más de 30, sí, más de 30 años, cuando teníamos menos juventud acumulada. Ahora tenemos más juventud acumulada y por tanto ya somos más mayores. Bien, más jóvenes acumulados. Yo no sé muy bien de lo que queréis que hablemos, porque cuando hablamos con Ana me dijo, bueno, lo del MOB, lo del acto de desobediencia civil, pero también la ley de inseguridad ciudadana, etcétera, etcétera. Entonces yo lo que os propongo es, no sé qué prisa tenéis, yo no tengo ninguna prisa, hasta mañana a las 6:25, que sale el AVE para Barcelona. Y porque además yo creo, vistas las canas que peináis algunos y algunas, que la mitad de lo que yo os pueda decir ya os lo sabéis, ¿eh? Entonces, haremos un poco de recordatorio, si os parece, y sobre todo yo creo que sería más interesante hacer un poco de debate, porque sobre el tema de desobediencia civil, y ahora empiezo, todo lo demás era publicidad, ¿eh? Ahora empiezo. Sobre el concepto de desobediencia civil hay mucha literatura, práctica todavía poca, escasa, pero sobre todo hay mucha mitología, hay mucho desatino a veces con el concepto de desobediencia civil, ¿no? ¿Por qué lo digo? Lo digo porque normalmente los nuevos movimientos sociales, y cuando hablo de los nuevos movimientos sociales no me refiero al feminismo, al ecologismo, al antimilitarismo, que estos ya son viejos movimientos sociales, sino a lo que ahora se le llama los nuevos movimientos sociales, sino a partir del 15M. Parece ser que el 15M inauguró una fase de nuevos movimientos sociales, que no sabemos muy bien dónde están en estos momentos, pero bueno, los nuevos movimientos sociales, ¿no? Muchas veces ha habido la confusión de adjudicar el concepto de desobediencia civil a actos, a acciones, a prácticas que simplemente son prácticas ilegales, que son cosas muy diferentes. Y eso no solamente es de un uso muy común últimamente, sino que incluso, y eso es cierto y además es legítimo, en cierta medida se está redefiniendo, rediscutiendo, ensanchando, ampliando, matizando el mismo concepto de desobediencia civil, ¿de acuerdo? Por tanto, veremos un poco cuál ha sido el recorrido, ¿no? En primera instancia, sabéis que el concepto de desobediencia civil se lo debemos a ese señor bajito, chiquitito, que se llamaba Henry Thoreau, un estadounidense, ¿no?, que pasó un día en la cárcel y por eso se hizo muy famoso, aparte de ser el que cuaja, el que crea el concepto de desobediencia civil, y que pasó una noche en la cárcel en su pueblo de Massachusetts, precisamente porque se negó a pagar los impuestos que todos los ciudadanos de Estados Unidos en ese momento tenían que pagar para la guerra de Estados Unidos con México, y que además había una desviación de esas partidas económicas que iban de apoyo todavía a las políticas esclavistas. Entonces, Henry Thoreau, que no es un hombre como posteriormente será Tolstoy, que sí que lo hace desde una ética religiosa, desde una cristiandad muy interiorizada y muy leída, Thoreau no, Thoreau más bien es un hombre que se plantea en un posicionamiento ideológico libertario, anarquista, es un hombre que podríamos clasificar más dentro de eso, valga decir, y aprovecho, cosa que a veces es muy injusto, que la ideología y el mundo libertario nos ha dado a todo el movimiento antimilitarista, y la desobediencia civil es un instrumento básico del antimilitarismo y de la no violencia activa,
el movimiento libertario ha dado una gran vida, una gran riqueza y una gran teorización de la no violencia activa, del antimilitarismo y, por tanto, de la desobediencia civil. No, bien, pues Henri Thoreau lo podríamos un poco catalogar dentro de esa corriente, digamos, más ideológica libertaria. ¿Por qué? Porque él parte de una concepción que sí que podríamos ver que es profundamente libertaria, que es el cuestionamiento absoluto del poder del Estado. El Estado como quien tiene que articular y que articula lo que es la convivencia social, pero que no tiene que tener ni debe tener ningún poder por encima del ciudadano, de la ciudadanía, del pueblo, ¿no? Es un concepto, es un planteamiento que yo creo que es muy interesante, porque lo que nos pone Thoreau encima de la mesa, y eso pocas veces que se habla de él se trae a luz, pero yo creo que es importante, que es un debate muy interesante, sobre todo para los que somos catalanes del Principat, en estos momentos históricos, que sabéis, no sé si sabéis, estamos en un procés, que es la discusión sobre el valor del poder constituido y el poder constituyente. Lo que nos defiende Thoreau, es decir, el poder constituyente, aquel que delega el poder al constituido, tiene que estar siempre activado. Y por tanto, el poder constituyente, que el poder constituyente es el pueblo, pues si queréis podemos entrar a las 20 definiciones de pueblo que hay, pero pueblo en el sentido que nosotros entendemos, el pueblo tiene que estar permanentemente activado para poder modificar, reorientar, cambiar o intervenir dentro de ese poder constituido, que en última instancia tiene que estar siempre subordinado al pueblo, al poder constituyente. De ahí no será extraño, no será nada espectacular ver que la primera constitución estadounidense, que es la primera norteamericana, la primera que se conoce, anterior a la francesa, la subsiguiente, es una constitución que plantea mucho el pueblo como poder estable, constituyente. Estamos hablando de 1800, que no hablamos de ahora, y por tanto se bebe mucho de ahí. Y ahí hay una tradición que vale la pena rescatar y retomar, y es precisamente, y no es casual, la Constitución norteamericana es una constitución, la Declaración norteamericana, que empieza siendo declaración, que elaboran sobre todo las comunidades protestantes europeas emigradas a Estados Unidos, que recordaréis, todos hemos visto alguna película de los menonitas y los estos y los otros, ¿no? Bueno, que tienen un funcionamiento, otra cosa es si nos gusta o no, si es bueno o es malo, no hago ningún juicio de valor, hago una constatación empírica, que tienen un funcionamiento absolutamente comunitario, donde todas las decisiones, para bien, para mal o para regular, son tomadas en comunitario, en común. ¿Por qué? Porque ellos plantean que una constitución no son más que las reglas de juego, las reglas de convivencia de una comunidad. Muy bien, punto y aparte. Por eso es importante rescatar de Thoreau, que Thoreau lo que hace es decir, no hay poder establecido y por tanto no hay instrumento de ese poder establecido, que serían las leyes o las normas, que pueda imponerse o que tenga que ser obligatoriamente respetado por un conjunto de ciudadanía que está en desacuerdo. Con lo cual, lo que mantiene, insisto, es tener permanentemente activada la capacidad de modificar, la capacidad de incidir dentro de este poder establecido. Es cierto que las declaraciones de Henri Thoreau a ese nivel, que en algún momento incluso son un poco brutas, ¿no? Tiene su declaración de desobediencia civil, tiene afirmaciones muy contundentes, de esas que no nos gusta casi nunca oír, pero que tiene una parte de verdad muy grande, que es decir, él dice contundentemente, todo pueblo oprimido lo es porque quiere, porque no hay poder que pueda mantenerse si no es contando con la complicidad del ejército, de la iglesia, de la ciudadanía, de las patronales, hoy podríamos traducirlo a eso, ¿no? De las patronales, de sus leyes y tal. No hay poder que se pueda mantener si no es con la complicidad activa o la complicidad pasiva de la ciudadanía. Por tanto, la manera de romper esas dinámicas de dominación, la manera de romper esa sujeción del poder constituyente del pueblo en relación a su criterio de obediencia al poder constituido, es decir que desde un punto de vista moral nadie puede obligarte a hacer aquello que tú no quieres hacer, ¿no? Es esa famosa frase de no siempre hacemos lo que queremos,
pero nadie puede obligarnos a hacer lo que no queremos hacer, ¿de acuerdo? Eso quedará aquí y habrá de pasar mucho tiempo. Es cierto que posteriormente otros grandes filósofos, hombres de la cultura, encontrar mujeres nos costará un poco más, a verlas, húbolas, que a partir de la idea de Thoreau irán desarrollándolo un poco más y convirtiéndolo en acciones colectivas, que eso yo creo que es lo más importante de la desobediencia civil y que es lo más importante del punto de vista que creo que nos interesa a nosotros, ¿no? Desde Tolstoy, que él lo hace desde un planteamiento muy grande, desde la fe, desde solo Dios puede mandarme, solo Dios puede regir y por tanto mi compromiso con Dios está por encima de mi compromiso con la terrenalidad y con el poder constituido y hasta todo con el poder constituyente, con todo tipo de poder, pasando posteriormente ya a Gandhi. Gandhi beberá muchísimo de Tolstoy, de hecho Tolstoy incide muchísimo incluso en las prácticas de desobediencia civil que hará Gandhi en Sudáfrica, cuando él vivía en Sudáfrica, porque sabéis que su primera actividad fue en Sudáfrica. Y por tanto, ¿qué es lo que Gandhi aporta en ese proceso? Lo que Gandhi aporta en ese proceso es reconocerle a Gandhi el que establece por primera vez lo que llamamos la metodología de la desobediencia civil. Y es sobre todo el que convierte la desobediencia civil, el que da el paso sustancial de convertir la desobediencia civil como un gesto, un acto de insumisión, de insubordinación a facetas concretas del poder establecido, lo convierte en un instrumento de resistencia, de lucha y de incidencia colectiva. Ese es el gran salto, ese es el gran paso. Gandhi, las experiencias de Gandhi ya en Sudáfrica, pero sobre todo después en India, será el personaje, será el teórico y el práctico que empezará a hacer las grandes movilizaciones, convertirá la desobediencia civil en una acción de masas. Todos habéis visto el film donde hay la famosa marcha por la sal, ¿no? La famosa marcha de la sal, que son miles, cientos de miles de personas lo que se consigue, y es una demostración muy clara de lo que después seguiremos encontrando en otros países y en otras experiencias, de una práctica clarísima de desobediencia civil. Primero, una voluntad clara, pública y abierta. La desobediencia civil no es un acto clandestino ni es un acto que se esconde, al revés, es público, notorio, publicitado, ampliado y tal. Segundo, es un acto no violento, es un acto que precisamente porque busca, ¿cómo se llama?, establecer y recuperar desde un punto de vista ético, desde un punto de vista ética-moral, la soberanía de la creencia personal, política, ideológica o religiosa sobre unas leyes que se consideran injustas, plantea que no puede utilizar ese instrumento desde una manera que sea opresora y que sea destructiva como es la violencia, por tanto será no violenta. Es un acto que persigue un fin colectivo superior, o sea, no es una acción, no son campañas, por eso hemos de hablar de campañas de desobediencia civil, para diferenciarlo de objeciones de conciencia. Eso será la gran aportación que nos hará otra gran pensadora, Hannah Arendt, ¿no? Pero Gandhi incluye en eso la no violencia, la gran extensión, incluye el que tiene que ser algo que signifique un bien colectivo más allá de las personas que realizan la acción, o sea que tiene que ser extensible, tiene que ser desde ese punto de vista un acto voluntariamente ilegal, tiene que ser un acto que vaya contra una ley, norma, práctica o conducta. No demos solamente el término ley desde el punto de vista que lo que entendemos como instrumento jurídico, ¿no? Sino ley, norma, costumbre, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir, empiezan a haber pequeñas prácticas de desobediencia civil con el tema, la señora Gara nos encogemos, de la infibulación en las mujeres y en los países musulmanes, ¿no? Empiezan a haber ciertos movimientos y eso no es una ley, sino que es una costumbre, pero que tiene categoría de ley porque es tan universalizada y tan obligada que se convierte en ley, ¿no? Por tanto, tiene que ser. Y un concepto que es el concepto que más se ha cuestionado en los últimos tiempos, pero que incluso hoy entra dentro de las características de definición de lo que es desobediencia civil, es el aceptar las consecuencias represivas, en cualquiera de sus versiones, económicas, físicas, de limitación de libertades, etcétera, etcétera, que puede conllevar la acción, la desobediencia que tú realizas. Con lo cual,
es un proceso, es un paquete donde van todos los conceptos juntos y unidos, ¿no? Yo creo que a partir de Gandhi lo importante, y eso de hecho es lo que recogeremos ya posterior, ya algo antes de Gandhi, los grandes pensadores libertarios durante la Primera Guerra Mundial ya fueron los primeros llamados nuevos movimientos, el feminismo, el ecologismo, el antimilitarismo, que empezarán a extender bastante las prácticas de desobediencia civil. Ahora bien, sabéis, supongo, ¿no?, que en el Estado español siempre vamos un poquito detrás de las cosas que solían ocurrir en el mundo en aquel tiempo, algo menos oprimido que el nuestro, algo más libre, pero es cierto que estamos hablando de los años 70-80. Los grandes movimientos, por ejemplo, desde el punto de vista del antimilitarismo o del feminismo, son grandes movimientos que se basan muchísimo en la desobediencia civil y en prácticas de desobediencia civil. En casa los vivimos también mucho, llegó tarde, pero lo vivimos profundamente, por ejemplo, con el movimiento de insumisión. Lo vivimos posteriormente también a un nivel bastante amplio y dispar, porque ahí convivían diferentes opciones ideológicas dentro del mundo ocupa. El mundo ocupa era un movimiento clarísimo de desobediencia civil en algunas de sus expresiones, posiblemente no en todas, porque en algunas de sus expresiones no se cumplían, digamos, lo que serían los requisitos, pero fue en gran parte de él fue un movimiento de desobediencia civil, ¿no? Y por tanto, es ahí donde encontramos la desobediencia civil ya como instrumento ¿de qué? Como instrumento de transformación democrática y de transformación social, como instrumento de revolución democrática, podríamos decir de alguna manera, ¿no? Con eso quiero decir que el concepto parte, y sobre todo desde una concepción muy no violenta, de tres grandes columnas, que es lo que nos sostienen la desobediencia civil. Uno, la disidencia, ¿no? El primer momento es la disidencia, que es el hecho, el enfrentarte, el desacuerdo, el manifestar un desacuerdo, ¿no? La resistencia, que es decir, bueno, ¿por qué no quiero eso? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que ese yo que no quiero, esa disidencia, cómo está concretado y por tanto a qué me resisto? Y el último gran punto, sin el cual no hay desobediencia civil, es el de la incidencia. El qué soy capaz, qué es lo que persigo cambiar, qué es lo que persigo modificar, qué es lo que persigo anular o qué es lo que persigo introducir con esa disidencia que se convierte en resistencia y que se tiene que traducir en incidencia, ¿no? Que sería el desacuerdo, la propuesta, el cambio, dicho de alguna manera. Diríamos que este es el recorrido más claro de lo que podríamos llamar el movimiento de las prácticas de desobediencia civil. ¿Por qué digo que es importante y que hay que separarlo de la objeción, ¿no? Hay una afirmación de Hannah Arendt que es muy buena, que dice, que es muy gráfica, es muy completa, que dice la objeción de conciencia es la acción de la buena persona, de la persona buena, ¿no? La desobediencia civil es la acción del ciudadano activo. No hace un juicio de valor sobre qué es mejor y qué no es mejor, pero dice son cuestiones diferentes. El objetor de conciencia es yo no. La desobediencia civil es nosotros cambiamos y modificamos una práctica. La objeción de conciencia es, podríamos decir, los médicos que objetan, es yo no quiero hacer eso. La otra es yo no solo no quiero hacer eso, sino que quiero cambiar eso, y concretamente centrándolo, si es de vía directa en una ley precisa y concreta, si es en vía indirecta será a partir de otra ley. Dos ejemplos. La desobediencia civil de la insumisión pues era por una vía indirecta, porque de hecho lo que hacías era ponerte al servicio militar. Tú lo que querías era anular el ejército, pero para anular el ejército, como no puedes atentar contra eso, atentabas contra la ley del servicio militar. Esa era bastante directa, por así decirlo. Otra más indirecta sería la objeción al gasto militar, ¿no? Que tú lo que no quieres es ejército, pero la vía que buscas es una vía indirecta, que es decir, no pago la parte de impuesto que correspondería a... Son dos caminos diferentes. ¿Por qué? Porque la materialización de la acción que pretendes no siempre es posible hacerla directamente contra una ley directa, ¿no? No así, por ejemplo, digo, es bueno poner ejemplos para que entendamos, aquí hay bastantes mujeres, las prácticas del movimiento feminista, por ejemplo, respecto a la práctica del aborto, en los años 70, años 80 incluso, cuando había claramente el aborto estaba absolutamente prohibido,
empezaron a haber prácticas importantísimas de desobediencia civil. En Valencia lo conocéis bastante bien, porque tuvisteis repercusiones judiciales serias al respecto, en la práctica de tener centros de abortos, ¿no? Dentro de donde se practicaba el aborto, donde se practicaba la educación sexual, donde se practicaba ese tipo de acciones, desobedeciendo la ley existente y, por tanto, en algunos momentos cargando con las consecuencias de lo que eso significó y de lo que eso en algunos países aún sigue significando, ¿no? Por tanto, yo creo que es importante entender que este instrumento, que la herramienta de la desobediencia civil solo tiene sentido si lo entendemos como un elemento de transformación social, si lo entendemos como un elemento de transformación democrática, como un elemento de radicalidad democrática. De hecho, tenemos pensadores, los conocemos todos, Jürgen Habermas nos dirá que precisamente el grado de democracia, el grado de calidad democrática de un Estado, por tanto de un poder constituido, se mide por la tolerancia que tiene de la disidencia. Y será un planteamiento muy claro que dirá: a mayor calidad democrática, mayor respeto y mayor capacidad de recepción delante de las minorías y de las posturas minoritarias. ¿Por qué dirá eso? ¿Por qué? Porque precisamente otra de las facetas de la objeción de conciencia es que es un elemento, es una práctica, es un instrumento rectificador de las prácticas democráticas, en el sentido de que cuando tú no tienes otra vía, cuando tú no tienes otra posibilidad de ejercer una transformación, una modificación, es cuando apelas a la desobediencia civil. ¿Pero por qué apelas a la desobediencia civil? Porque la argumentación que tenemos en contra y que viene desde el poder constituido, desde la legalidad, desde la ley, esto es la mayoría y esto responde al contrato social, la famosa frase del contrato social, las normas de convivencia, ¿no? Que a veces les damos un carácter eterno y un carácter absolutamente mundial y de por vida, ¿no? Y siempre se nos achaca, y eso es, por ejemplo, un planteamiento muy gandhiano, de decir, uno de los elementos fundamentales de la objeción de conciencia es pensar algo que muchos sabemos pero que poco practicamos a veces, que la mayoría simplemente son más, pero no quiere decir que tengan la razón, y que por tanto lo que no podemos permitir las gentes, los hombres y mujeres libres, es vivir bajo la tiranía de las mayorías, por muy democrático que haya sido el proceso por el que son mayorías. Por tanto, uno de los primeros elementos de la objeción de conciencia es estar dispuesto a enfrentarte a normas que tienen una acepción y una aceptación mayoritaria, ¿no? Otro de los grandes rasgamientos que encontramos con la desobediencia civil es ser capaz del mismo concepto, a desobedecer. Yo antes os decía que precisamente el Estado, el poder constituido, si se mantiene, si las dictaduras se mantienen, si las democracias filfas se mantienen, no es porque tengan solo poder, sino porque hay connivencia y porque hay colaboración y porque, directa o indirecta, porque hay colaboración activa o colaboración pasiva, pero se mantiene por eso. Por tanto, apelar a romper con el concepto de obediencia y llamar y acogernos a la desobediencia es una ruptura muy clara con las pautas de conducta a las que estamos acostumbrados y que el sistema nos tiene acostumbrados. Miro aquí a mi colega maestra, a la Mati, y aquí al José, ¿no? Y tú, ¿dónde está el otro maestro? Y tú, ¿no? No sé si hay más, ¿no? Pero, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? La cultura de la obediencia, la cultura de la obediencia en las escuelas, la cultura de la obediencia con los cuerpos represivos, la cultura de la obediencia con las leyes, la cultura de la obediencia en los puestos de trabajo. Esa cultura de la obediencia es algo que no es innato y que no es genético. Es algo que se crea, que se fabrica y que se convierte en un instrumento de dominación para con nosotros mismos. Porque hacemos de la obediencia un criterio de normalización y de aceptación que, por tanto, desobedecer es malo. Desobedecer va en contra de él. Desobedecer tal, ¿no? Por tanto, romperle la dictadura de la imposición a las mayorías, ser capaces de cuestionarnos, ¿no? En eso reclamo yo, ser muy socrático, ¿no? Desde la educación deberíamos ser profundamente socráticos, ¿no? Del por qué, ¿no? O sea, el por qué. O sea, tener permanentemente el por qué
cosa que muchas veces no tenemos los porqués porque ya tenemos la respuesta. Porque es así, porque siempre se ha hecho así, porque lo dice la ley, porque lo manda el profe, porque lo manda el Mossos. No, aquí no tenéis Mossos de Escuadra. ¿Qué tenéis aquí? Bueno, Policía Nacional. De todo. De todo, vale, porque lo manda el de todo, ¿no? ¿Me explico? Quiero decir, que ese concepto de romper con el concepto del poder de lo masivo, de lo mayoritario, y de romper con el concepto de obediencia, son dos temas fundamentales, son dos temas básicos para ser capaces de entender dónde ponemos el énfasis en la determinación de la desobediencia y, por tanto, en la determinación de un proceso de incidencia que transforme, que cambie la realidad que queremos modificar, ¿no? Es cierto, es muy cierto que dentro del mundo del debate sobre la desobediencia civil encontramos un abanico de posiciones muy complejo y muy complicado, muy diverso, digamos. Por ejemplo, os sonará muchísimo otro de los grandes de la desobediencia civil, el amigo, colega Martin Luther King. Era un señor que tenía un sentido del respeto democrático profundamente grande. O sea, era un señor que decía, yo puedo oponerme a leyes injustas y, por tanto, me opongo a las leyes racistas, pero yo no estoy cuestionando la Constitución americana, por ejemplo. Yo hago un cuestionamiento parcial de una ley parcial, ¿no? Y, por tanto, no puedo ser acusado de antidemócrata, de destructivo, de tal. De hecho, sabéis que era una persona afín al Partido Demócrata americano, ¿no? Tendremos otros pensadores que nos dirán, Rawls, por ejemplo, ¿no? Ya en nuestros tiempos, que nos dice, bueno, la desobediencia civil se entiende más y sobre todo en una situación de país democrático, porque es un instrumento más de mejora, de profundización de ese proceso, de ese estar democrático, ¿no? En cambio, tendremos otros pensadores que nos dirán, no, precisamente solo se puede entender la desobediencia civil delante de situaciones de colonización o de situaciones como la estadounidense, con una población afroamericana que fue llevada contra su voluntad y que vive una discriminación muy clara racial. Pero no se puede entender a nivel general en países democráticos. ¿Por qué? Porque la regulación del sistema democrático de mayorías es la que impera y es la que nos da el poder establecido que es el Estado. Con lo cual, vendría a decirnos lo contrario de lo que nos decía el fundador del concepto, ¿no? El inventor del concepto, lo que nos decía Turón, que decía, nunca, jamás, en ninguna situación, el Estado puede estar por encima de la decisión, de la voluntad de un sector, de un grupo de población, ¿no? Es decir, que encuentras un arco desde una gran facilidad, una gran comprensión para la acción de desobediencia, a un sector mucho más restringido que dice no, en un Estado democrático la desobediencia no tiene espacio porque ya tienes las elecciones para regular, ya tienes mecanismos democráticamente aceptados para regular las normas que nos tienen que regir, las pautas de convivencia, ¿no? Ese, de hecho, es el argumento que se esgrime continuamente en estos momentos ante la gente que practicamos la desobediencia civil, ¿no? En nuestro país, no en otros, ¿no? En un país democrático ya hay unas reglas establecidas, usted cada 5 años vote y, por tanto, el concepto de democracia representativa es el que impera, es el que, por tanto, delega en el poder constituido y, por tanto, es el que es incuestionable. El concepto de democracia participativa, democracia de base, es un momento que se ejerce cada 5 años, pero no es una práctica que está activada. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que esa gran frase de todas las constituciones de la soberanía reside en el pueblo, solo cada 5 años, 4 años, cuando vas a votar. Fuera de eso, no hay, ¿no? Es cierto que tenemos otras experiencias donde precisamente el concepto de democracia y, por tanto, el concepto de entender la democracia y las normas democráticas de los que la ciudadanía se dota, como las normas de convivencia, son mucho más elásticas. Las elecciones, pero se pasan el día votando, ¿eh? El poder constituyente suizo está permanentemente activado. O sea, es un país que continuamente están refrendando. Otra cosa es el nivel de participación que haya, ¿eh?
porque según qué consultas electorales tienen un 60% de participación, consultas refrendarias, perdón, según qué consultas refrendarias tienen un 40% o un 20% de participación, pero eso ya es la ciudadanía conforme se ve alentada, seducida para participación o no. Es más, tienen incluso unas circunscripciones de poder del pueblo constituyente activado muy claras. Hay decisiones, por ejemplo, sobre una presa o sobre una central nuclear que las toman la gente que está en ese entorno, no las toman el conjunto de la población, sino aquellos que están directamente afectados por eso, ¿no? Eso los catalanes sabemos bastante, porque cuando quieren que el referéndum sea a nivel de todo el Estado, dicen, hombre, no, que los referéndums no lo hagamos los catalanes, porque si no, ya está claro que lo perdemos, ¿no? Bien, creo, y vuelvo a lo que iba antes es que voy haciendo cuñas para convenceros, aparte del referéndum, volviendo a Suiza, eso es importante porque eso te demuestra que, si no más, es una constitución que donde tienes la capacidad de tener el poder constituyente permanentemente activado, en muchos momentos suple lo que serían campañas de desobediencia civil, con lo que eso tiene de bueno y con lo que eso puede tener de malo, ¿eh? Todas las cosas tienen, pero claro, cuando pedimos, por ejemplo, nosotros estamos empeñados en que en nuestra futura constitución las ILP sean de obligados cumplimientos, ¿no? Pero claro, las ILPs también te las pueden hacer gente conservadora y gente de derechas, ¿no? Evidentemente, o sea, el juego democrático, las normas son para todos, no solo para los míos, ¿no? Con lo cual, es algo que hay que calibrar, pero como mínimo lo que sí que te permite ver es que tú tienes permanentemente el concepto de democracia y el concepto básico, que es otro concepto que hemos de rescatar, el concepto de legitimidad contrapuesto al concepto de legalidad. De hecho, estamos en sociedades, tal y como tenemos estructurado el sistema democrático, donde la legalidad se impone siempre sobre la legitimidad. Y lo legal, y lo veremos en algún momento si queréis hablarlo, lo vemos con la reforma del Código Penal, lo vemos con la Ley de Seguridad Ciudadana, lo vemos con lo que se hizo el nuevo pacto antiterrorista, etcétera, etcétera, donde la legalidad está siempre basada sobre unos criterios de ilegitimidad tremendos. Entonces, eso es lo que tiene también una de las cuestiones básicas dentro de la concepción de lo que es la desobediencia civil, anteponer la legitimidad a la legalidad. Por tanto, tenemos el romper con lo que es mayoritario, el romper con el concepto de obediencia, con la versión estricta y cerrada del concepto de obediencia, y sobre todo contraponer el concepto de legitimidad al concepto de legalidad. ¿Cuánto tiempo llevo enrollándome? ¿Os parece que lo dejemos aquí y discutimos en todo caso? Porque no somos tantos ni tantos. Bueno, está muy bien ya. Mejor, yo tengo un rollo para todo el rato que queráis, o sea que no os preocupéis. Si queréis llenar el tiempo, lo podemos llenar. Pero creo que es más interesante dejar de oír muchas cosas diferentes que las discutamos, ¿no? Si no sigo, no os preocupéis. Los parlamentarios estamos muy acostumbrados a esto. Yo no te conocía, yo he venido a apoyar a los compas, pero también estoy muy interesado en el tema de la desobediencia civil, desde luego. Y bueno, tú eres parlamentaria, estás dentro de las instituciones actualmente. Transitoriamente, sí. Por decirlo, sí, por supuesto. Espero que no sea muy largo ni muy duro, porque el camino ya lo es a veces. Yo lo que quería preguntarte era, porque a mí una cosa que sí que veo ahora que ha habido esta oportunidad o este movimiento a nivel institucional en muchos ayuntamientos, en muchas instituciones superiores también, que permite la posibilidad de cambiar cosas. Sabemos todas las contradicciones que crea la política alrededor de las buenas intenciones de mucha gente o de otras actitudes, pero a mí, por ejemplo, me parece fundamental, y en esta ciudad creo que no está sucediendo tanto como debería, que se ejerza actualmente las personas, las compañeras y compañeros que han accedido a puestos institucionales. Es muy importante que ejerzan una desobediencia civil desde las instituciones hacia el poder para cambiar cosas de una forma radical e importante y aprovechar este ciclo. Entonces,
No sé si en todos los lugares está sucediendo igual que aquí, no creo, pero sí que me interesa mucho tu punto de vista de estar dentro de las instituciones, de cómo se percibe esa posibilidad o esa capacidad de ejercer la desobediencia civil con los objetivos que perseguimos o que nos gusta, que creemos que es importante llevar adelante. La vuestra de Valencia la conozco poquísimo, porque si algún día estás en las instituciones, aunque sea transitoriamente como yo, te darás cuenta que es un chupóptero espectacular, ¿no? A ver, precisamente yo formo parte de una candidatura en la que uno de nuestros criterios básicos para trabajar en estos momentos en la institución es potenciar mucho el tema de las prácticas de desobediencia civil, ¿de acuerdo? Ahora bien, el problema es que hemos de ser capaces de delimitar claramente los escenarios, ¿de acuerdo? Desde el Parlamento de Cataluña tú puedes hacer prácticas de desobediencia, pero las prácticas de desobediencia que tú haces desde el Parlamento, en todo caso, son prácticas restringidas a los parlamentarios y las parlamentarias. No por eso deja de ser desobediencia, ¿de acuerdo? Yo me he enfocado más dentro de las prácticas de desobediencia de la ciudadanía, desde lo que podríamos decir el concepto pueblo, desde la gente hacia precisamente las instituciones, desde el poder constituyente, desde el pueblo al poder constituido. ¿Nosotros qué prácticas estamos haciendo de desobediencia en estos momentos? Pues nosotros estamos haciendo prácticas de desobediencia respecto a nuestro sometimiento a las leyes y a las normativas del Estado español. Bueno, y eso tiene un coste, claro, y lo veremos en breve, ¿no? El jueves, pues nuestra presidenta, la Carme Forcadell, vaya a declarar, precisamente por haber aceptado, en contra de la mayoría de la mesa del Congreso de Diputados de Cataluña, que se pasaran a discutir las conclusiones de la Comisión de Estudio del Procés Constituent que nosotros presentábamos. Nosotros, que decir, la comisión, Bueno, eso sabíamos perfectamente bien, ya desde el momento que se instaló la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente, que eso sería, en algún momento se recurriría. Como este estudio no te la podían recurrir porque no te pueden prohibir que estudies, todavía vamos en camino de que también se prohíba eso, o que estudies bien o que estudies mal, ¿no? Pero sabíamos que en el momento en que las conclusiones de esa comisión llegaran al Congreso, al Parlamento, que eso sería rápidamente recurrido. ¿Por qué? Porque precisamente las conclusiones de la comisión de estudio eran, estamos en un momento histórico donde no puede haber marcha atrás y no hay espacio para negociar con el gobierno español un proceso de autodeterminación y, por tanto, de referéndum y de posible independencia para Cataluña. Por tanto, hemos de hacerlo desde la ruptura, por tanto, abrimos proceso constituyente, abrimos un proceso de referéndum y todo eso, a partir del punto número 1, todo absolutamente era inconstitucional, anticonstitucional, ¿vale? Y por eso el Tribunal Constitucional actuó rapidísimamente. ¿Qué pasará? Eso no sabemos qué pasará, De hecho, ha habido un tiempo en que esa desobediencia ha estado hibernando. Pues ¿por qué? Bueno, pues porque teníamos un gobierno provisional, porque no se sabía si iríamos a nuevas elecciones a nivel de Estado español. Claro, tú para independizarte tienes que tener a alguien del que independizarte, pero si el que hay está mudo, pues tampoco puedes, está en funciones, pues es un poco complicado, ¿no? Ahora, eso es una práctica de desobediencia civil muy concreta, Por ejemplo, cuando nosotros, y es algo que estamos discutiendo muchísimo, llamamos a que posiblemente la celebración del referéndum sea otra práctica clara de desobediencia civil, porque si es unilateral tendremos una legislación catalana, pero la legislación catalana no será una legislación aprobada, la ley de transitoriedad no será una ley aprobada por el Estado. Ahí qué pasará, y ahí, por ejemplo, lo que tenemos muy claro es que solamente los cargos electos ejerceremos la desobediencia. A los funcionarios les daremos la orden de. ¿Se entiende la diferencia? Porque claro, tú lo que no puedes es decir, yo hago desobediencia y yo te obligo a que tú hagas desobediencia. No, los que quieran hacer desobediencia lo harán como desobediencia, pero los que no tendrán que estar protegidos de que ellos no van a ser culpables de tu decisión mayoritaria, porque entonces volveríamos al mismo juego absolutamente injusto. ¿Me explico? Por eso digo que son espacios diferentes, pero que el proceso viene
es lo mismo. Tú actúas, eres consciente de que estás haciendo una acción ilegal, eres consciente que tienes, en este caso, la mayoría parlamentaria para ejercer ese derecho, esa práctica de desobediencia, estás dispuesto a aceptar las consecuencias y buscas un bien superior, que es el bien, que puede ser compartido o no, pero para quien lo ejerce, es el bien de que en un Estado ejerciendo el derecho de autodeterminación es más democrático, es más tal, más libre, bla, 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 bla. Quien se lo crea bien y quien no, no. Pero quien lo ejerce cree que eso es mejor, ¿no? No solo para ti, sino para el conjunto de la ciudadanía. Y yo creo que son prácticas que deberíamos practicar mucho más, precisamente por dos motivos esenciales y muy básicos. Nuestra Constitución, o sea, nuestras normas de convivencia a nivel estatal, son unas normas de convivencia que para algunos que nunca la votamos, esa Constitución, y que siempre la criticamos por monárquica, por neoliberal, por españolista, por etcétera, por todas las cosas, y eso que éramos jovencitos, pero ya lo vimos claro, que no, eso no iba por ahí, entonces éramos jovencitos, entonces, ¿no? Pero es una de las constituciones más restrictivas y menos garantistas de las que hay en Europa en estos momentos. Es tremenda. Por tanto, es una ley que no tiene ningún resquicio de poder transformar, modificar en lo más mínimo muchísimas cosas. O sea, ese España una, España grande, España libre, traducido en la indisolubilidad de España, es algo que encarcela a muchísima gente. Pero no solo eso, sino el cómo es posible que una sola fuerza política, que no es la mayoría, si sumamos todos, pueda aprobar en solitario una ley como la Ley de Seguridad Ciudadana, por ejemplo. ¿Cómo es posible que el Gobierno pueda reformar el Tribunal Constitucional de tal manera que el Tribunal Constitucional se convierta en el yugo y en la espada de Damocles que pende sobre cualquiera que quiere hacer una pequeña modificación? Es decir, y me remito siempre a Cataluña, que es lo que conozco, no porque lo hagamos mejor, ni no, lo hacemos como podemos, ¿no? Claro, cuando uno ve cuáles son las leyes, por ejemplo, leyes aprobadas por el Parlamento de Cataluña que el Tribunal Constitucional ha anulado. La ley de pobreza energética. La ley de pobreza energética la ha anulado. La parte de la ley de igualdad home-dona, la parte que hace referencia a los derechos laborales de las mujeres, lo cual implicaba a las empresas, anulada. La ley de habitatge, que es la ley que se elaboró y se aprobó en protección para todo el tema de los desahucios, suspendida. El impuesto sobre nucleares, suspendido por el Tribunal Constitucional. El impuesto sobre los intereses bancarios, suspendido por el Tribunal Constitucional. Esto es solo este año, lo que llevamos de año. Claro, es decir, ¿cómo es posible que haya un Tribunal Constitucional que tenga una interpretación de esas normas de convivencia, que es la Constitución, que es capaz de anular lo que ha aprobado la mayoría, los representantes, o sea, en los mismos códigos democráticos establecidos, que son las elecciones democráticas, la mayoría de la gente electa ha elaborado y aprobado esta ley y tú la suspendes por anticonstitucional? Quiero decir que desde ese punto de vista la desobediencia civil en el Estado español debería ser una práctica mucho más practicada, nunca mejor dicho, va la redundancia, ¿no? Para no hablar ya de los ayuntamientos. Tú hablabas de los ayuntamientos, ¿no? Bueno, Valencia, Ciudad de Valencia, como Barcelona y tal, tenéis la ley de régimen de grandes ciudades, ¿no? Que eso ya tiene unas normativas especiales. Pero en estos momentos todos los ayuntamientos del Estado español son ayuntamientos secuestrados, absolutamente secuestrados. Secuestrados porque han cambiado el principio democrático de toma de decisiones. Con la reforma de la ley de régimen local, el Gobierno puede decidir incluso presupuestos sin tenerlos que discutir ni aprobar con el consistorio. Con lo cual se ha cargado la oposición. La oposición pinta monas, porque si quiere, el Consell de Govern puede aprobar lo que le dé la gana. No solo eso, sino que el Consell de Govern no puede gastar el dinero en aquello que él decide gastarlo, sino que tiene que gastarlo en aquello que le permite el Estado. O sea, fijaos, es un secuestro de la vida democrática que afecta incluso, si respetamos las normas democráticas, que afecta incluso a los representantes que han sido elegidos por la gente, por el pueblo. Porque te han secuestrado la capacidad democrática de decisión, te han secuestrado la capacidad de decisión financiera, porque como tú dependes de las finanzas de Madrid y como si tú te gastas dinero en algo que Madrid no te acepta, te lo descuenta del próximo envío. O sea, es tremendo eso, ¿no?
Pues esa es la situación un poco de falta de garantías democráticas con las que el conjunto de los pueblos y zonas del Estado español se está viviendo. Por tanto, desde los ayuntamientos debería ser mucho más practicado eso. El problema es que las campañas de desobediencia civil necesitan un nivel de articulación, un nivel de organización y un nivel de programación estratégica muy elaborado. O sea, montar una campaña de desobediencia civil no es montar una manifestación, que es súper chula, ni montar una ocupación, que hay que hacerlas, ni montar una toma de... No, una campaña de desobediencia civil es algo... No sé si aquí tenemos algún insumiso. ¿Tenemos algún insumiso? ¿No? ¿Sí? Ah, bueno, acuérdate, las campañas de la insumisión fueron de arduo esfuerzo. De cómo hacías, cómo llegábamos a la gente, cuándo empezaríamos, cuándo empezarían los planteamientos, cuándo vendrían los sobrevenidos, cuándo tal, qué haríamos acciones, cómo iríamos a nada. O sea, era en una escalada diseñada, preparada y articulada. Quiero decir, que no era que decir, ahora nos lanzamos aquí y ¡viva la insumisión! No, fue una cosa muy pensada y muy elaborada, ¿no? Precisamente por las consecuencias que eso tenía y por el objetivo que se pretendía. Y de hecho, indiscutiblemente, eso ayudó. Quizá no fue ni lo único, ni quizá lo más importante, porque tenemos detractores por todos los lados, pero esa campaña fue imprescindible para que realmente se derogara el servicio militar obligatorio en España. No fue lo único, ni fue quizá lo más importante, ¿de acuerdo? Acepto elefante como pájaro de jaula, ¿no? Pero que fue imprescindible es cierto, ¿no? Ahora, cuesta mucho montar una buena campaña de desobediencia civil. Si entendemos que la campaña de desobediencia civil pretende una incidencia y una transformación, no solo la demostración de una disidencia, sino una transformación concreta. Y eso quiere decir tiempo, quiere decir organización, quiere decir diseñar estrategias muy claras, quiere decir relacionarse, quiere decir tener aberturas, quiere decir graduar las campañas. Una de los grandes, yo creo, aciertos que ha tenido, por ejemplo, todas las campañas en su inicio, en su momento, de la PA, de la Plataforma contra las Hipotecas, fue precisamente la campaña fuerte, el tiempo y el esfuerzo que se dedicó a formación, a divulgar, a explicar, a ser capaces de hacer entender al conjunto de la ciudadanía que esas prácticas de desobediencia civil, porque dentro de todo lo que son las prácticas contra los desahucios hay una parte importantísima de desobediencia civil, que eso era otra ley que se ha cargado el gobierno, la ley ya lo he dicho, de la habitatge, ¿no? Bien, eso es lo que tiene, que son campañas realmente muy arduas, muy costosas de mantener, ¿no? No pasará nada, porque no pasará nada, pero un primer intento de una campaña grande de desobediencia a ese nivel fue lo que intentamos hacer, y de momento no sabemos qué pasará en Cataluña el día 6, el día de la Constitución, ¿no? Que también vamos a trabajar porque no tenemos nada que celebrar. Bueno, pues aquel día, por ejemplo, era una campaña de desobediencia que asumían los cargos electos, que podían ir si querían los funcionarios, pero que no se obligaba a los funcionarios a ir. Y por tanto se abrieron un montón de municipios en Cataluña, y ahora veremos qué pasará. Pero pues ya salió un nuevo delegado del gobierno a decir que los políticos siempre trabajamos en días festivos, por lo cual no sé si quería congraciarse con quién, pero de momento fue lo que dijo el nuevo, que era un diputado del PP que tenemos ahí al lado, el señor Enric Millo, ¿no? Que dijo, no hombre, es que los políticos en días festivos también trabajamos, ¿no? Ahora, eso mismo de montar, por ejemplo, ese día, que era un día concreto, pues eso fue arduo, porque muchos consistorios tuvieron que discutir profundamente el costo que esto podía significarles. Badalona, el Ayuntamiento de Badalona, que no es ninguna tontería, es una ciudad enorme, grandísima, etcétera, el día que abrió precisamente el 12 de octubre, ellos abrieron el 12 de octubre, las consecuencias fueron inminentes y rápidas, y muy rápidas, no solo políticas, sino también económicas y de funcionamiento ciudadano, porque ante eso, como castigo, habían unos acuerdos que estaba teniendo el consistorio con algunas asociaciones y algunas empresas, y a partir de ese momento eso quedó cortado. Quizás no se pensó demasiado bien, no tenía que haber estado más articulado, ¿entendéis? ¿Por qué? Porque son campañas... Vull dir que coneixes la correlació de forces, i tal com estan les coses, sembla que al final o hi ha un acte de desobediència política envers l'estat espanyol
o no avançareu. Tu creus que la majoria de la gent realment aconseguirà això? És a dir, la majoria de la gent serà capaç de fer un acte de desobediència política a l'estat espanyol? Me he dejado la bola de brujo en casa, ¿eh? La bola de cristal. La legalitat i legitimitat. En muy breve, legalidad es lo que te manda. Legitimidad es lo bueno, es lo moralmente bueno, lo humanamente justo, lo socialmente correcto. Por ejemplo, es ilegal que una persona robe comida, pero puede ser legítimo, puede ser profundamente legítimo, ¿no? Es decir, es ilegal, dice el Tribunal Constitucional que es ilegal que Cataluña aplique su ley de pobreza energética. Sería legítimo que el Parlamento de Cataluña dijera la vamos a aplicar igual, porque si la hemos votado la mayoría de la ciudadanía, eso nos da legitimidad, y es nuestra legitimidad contra su legalidad, que parte de una legalidad nuestra también, porque es una ley, pero el hecho de que cuando la contraponemos a la legalidad de Madrid, del Tribunal Constitucional, no de Madrid, pobre, del Tribunal Constitucional, nuestra desobediencia se convierte en legítima. ¿Por qué? Porque a mí nos avala una mayoría de nuestra ciudadanía que en democracia representativa ha aprobado esta ley. Pero el concepto de legitimidad tiene una concepción de aquello que en sí mismo no puedes considerar que sea una cosa mala ni negativa, no puedes. En cambio, el concepto de legalidad a veces se aplica sobre cuestiones absolutamente injustas, inmorales i inhumanes. No? I l'altra és més complicada, l'altra que preguntaves, no? Precisament, ¿todo el mundo entiende catalán? Sí, no, sí, va. Vale. Precisament, en aquests moments, a les eleccions de Catalunya, lo que pasa es que me sabemos mal porque eso tiene poco que ver con la desobediencia civil, pero bueno, haremos un paréntesis. Precisamente, después de las elecciones que dieron la mayoría parlamentaria a las fuerzas independentistas, ¿no? Junts pel Sí y CUP, que era constituent, la CUP había dicho en su programa electoral que declararía la DUI, la Declaración Unilateral de Independencia, ¿vale? ¿Por qué la CUP no hizo Declaración Unilateral de Independencia? Porque en ese momento creímos, y seguimos creyendo, que teníamos la legalidad para hacerlo, porque éramos mayoría independentista, pero creíamos y creemos que no teníamos suficiente legitimidad, porque la porción entre el independentismo y el no independentismo declarado. Otra cosa es que no todos los no independentistas están en contra del derecho a decidir, ni están en contra de la autodeterminación, etcétera, etcétera. No, aquí hay lecturas interesadas e interesantes por los dos lados, ¿no? Del partido animalista, pues yo conozco 20 del partido animalista que son independentistas. Sí, vale. Me explico que hay lecturas después interesadas, interesantes, pero que no vienen al caso. El problema es que el porcentaje, la horquilla que daba la mayoría parlamentaria a los independentistas, a las fuerzas independentistas, y la que no, es muy pequeña. Creíamos que era legalmente correcto, legítimamente, para tomar una decisión del calibre que hay que tomar, no era suficiente. Porque uno también tiene que ser honesto, uno también tiene que ser, en fin, si exigimos respeto, exigimos al poder constituido, ¿no? Que sea ecuánime, que sea tal, si lo exigimos, nosotros no vamos a actuar con otras fórmulas que no son las que estamos pidiendo, ¿no? Por eso, a medida que ha avanzado el proceso, ha aparecido el elemento del referéndum. No hay, precisamente porque no ha habido legitimidad para hacer una declaración unilateral de independencia, lo que sí que ahora ponemos sobre la mesa y estamos exigiendo y
se hará sí o sí es la celebración del referéndum de autodeterminación. ¿Qué nos dirá el referéndum de autodeterminación? Nos dirá de una manera clara, y veremos en qué porcentaje, porque las elecciones anteriores nosotros las hicimos consulta independentista, pero no eran unas elecciones independentistas, ¿me explico? Para muchos eran unas elecciones autonómicas normales y corrientes, ¿no? En cambio, el referéndum lo que nos ofrece es decir, en el referéndum sí, que todos los que sean independentistas tendrán que votar sí, y todos los que sean tendrán que votar que no, ¿me explico? Pero ahí sí que será claro la diferencia que hay y ahí ganaremos legitimidad. La legalidad ya la tenemos. Ahora lo que queremos es legitimar esa posibilidad de mayoría y sobre todo de más mayoría. Y legitimarla no solo para Cataluña y no solo para el resto del Estado español, porque nosotros tenemos la obligación de legitimarnos no solamente en casa, sino fuera de casa, ¿no? Y no solo también en el resto del Estado español, sino en Europa. Quiero decir, tú puedes ir a un enfrentamiento con el Estado centralista, con el Estado monárquico españolista, puedes ir siempre y cuando tú puedas demostrar a nivel europeo con una mentalidad y acogiéndonos, por ejemplo, a las declaraciones de Venecia, que son las que articulan procesos de consulta secesionista e independentista y esas cosas, que tú puedas demostrar que realmente hay una mayoría del pueblo catalán que está a favor de modificar su relación con el resto del Estado, ¿no? En eso estamos. Yo puedo decirte que estamos haciendo lo posible para que ese proceso siga adelante, pagando el precio que haya que pagar. ¿Qué precio habremos de pagar? No lo sé, estamos en ello. Yo, para empezar, el PP ya me han metido, hoy ya nos ha entrado para que nos apliquen el código de conducta, por romper la foto. Y veremos qué pasará. El jueves, ya digo, va la presidenta del Parlamento a declarar, veremos cómo irá. Ahora los procesos suponemos que serán muy rápidos porque ya hay gobierno estable, ya hay a ese nivel de acuerdo y por tanto ya los diferentes actores ya están autorizados a actuar con la rapidez que haga falta, ¿no? Y en eso estamos. ¿Seguro que se hará? No lo sé. No, creo que Rajoy igual lo sabe más que yo. La voluntad la tengo yo, el poderío todavía una gran parte la tiene él. Por eso nosotros hemos de movilizar nuestra gente y hemos de hacer nuestro referéndum primero, ¿no? El proceso de referéndum, si sale que sí, abrimos, eso está clarísimo, el proceso constituyente y vamos a elecciones constituyentes. I si sale que no, pues nada, volvemos a empezar otra vez i d'aquí uns quants anys pues tornem a fer un altre referèndum i una altra independència i el que sigui. Creo también que, a pesar de que dentro de Junts pel Sí, obviamente, las convicciones independentistas son muy desiguales, porque Junts pel Sí es una coalición donde la misma ex-Convergencia Democrática hoy día es casi una coalición en sí misma, porque hay sectores que siempre han pertenecido al autonomismo, siempre, el señor Mas, por eso le pedimos muy elegantemente que hiciera un paso al lado y lo sacamos de la presidencia de la Generalitat, pero hay sectores que hay que leer la propuesta que está haciendo ahora el gobierno Rajoy, hay que leer desde la posición de Sáenz de Santa María con la apertura de diálogo, ¿no? A diálogo con un sector del gobierno y mano dura con la CUP, por ejemplo, con los radicales o llamémoslos como queráis. Hay una palabra muy bonita que es estrofolaris, que es como nos llama el señor García Albiol del PP, nos llamó estrofolaris, estrafalarios. Estos de la CUP son antisistema, independentistas y estrafalarios, por lo cual me siento orgullosísima. Por eso, los estrafalarios y estrafalarias estamos teniendo otro tratamiento, ¿no? Y ahí es donde tenemos realmente hay una bisagra ahí que habremos de seguir muy atentamente, porque realmente hay un sector clarísimo dentro de Junts pel Sí que lo que quieren y para lo que han estado dispuestos a seguir hasta el día de hoy es para acercarse lo más posible a un autonomismo tipo vasco, que es lo que siempre había soñado el señor Mas y el señor Pujol. El señor Mas se hizo independentista cuando se encontró pues, con 150.000 personas en la calle diciendo independencia, independencia. Entonces dijo, caray, yo también, ¿no? El señor Puigdemont, por ejemplo, es diferente, siempre fue un hombre alineado con el independentismo claro, fue fundador de la Asociación de Municipios para la Independencia, que es un hombre
desde ese punto de vista, desde el independentismo mucho más claro y mucho más posicionado. En eso estamos. Las presiones van por ahí. Hay un grupo, Esquerra Republicana, por ejemplo, está a ese nivel más por la labor, muchísimo más por la labor. ¿Qué pasará con el partido? No me he aprendido el nombre todavía. Partit Internacional Català Europeu, ¿no? La nueva convergencia ahora se llama, perdoneu, pero es que es una vergüenza, una diputada que no es que cada vez que tengo que decir el nombre no lo sé decir. La nueva convergencia es un mundo en sí mismo muy especial en estos momentos más, ¿no? También hay que tener en cuenta que han jugado una baza y han jugado en un terreno, o sea, hoy, si en Cataluña existe algún movimiento, entendiendo por movimiento un movimiento masivo al que llamas y acude, masivo, muy masivo, es el movimiento por la autodeterminación. O sea, llaman a declarar a la presidenta y en menos de 24 horas hay 10.000 personas en la puerta del Parlamento. Eso no lo hemos conseguido en otros sectores, eso no lo conseguimos hoy con cuestiones más laborales y cuestiones más sociales, no conseguimos movilizar esa cantidad de gente, ¿no? Por tanto, es un movimiento que está ahí, que es activo, que se mueve gradualmente, pero está siempre activado, y por tanto a ese movimiento Convergencia también le debe una respuesta, y en ese movimiento hay mucha gente de Convergencia. Pero claro, ya me gustaría a mí que todos fueran nuestros, pero mentiría vilmente, ¿no? Entonces ahí también hay una situación conflictiva para la misma Convergencia. En última instancia, todos y todas sabemos que aparte del nacionalismo, el independentismo y tal, hay otros aspectos sustanciales en la vida de todo votante y de toda fuerza política, pues que es el sistema, es la economía, son las políticas y son otras muchas cosas que tienen a veces muchísimo más valor que los principios independentistes que uno pueda tener. Bé, aquest és un debat, com tots els debats constituents, que al seu moment arribarà d'aquí, encara ens falta una mica per això. El que sí que és cert que en aquests moments que ja hi ha diferents propostes de Constitució, ja fent que ja ha elaborat la Constitució, hi ha diferents propostes, el debat està sobre la taula, i és veritat que hi haurien tres postures una mica diferenciades, no? Hi ha un sector que sí que abogaria per un país, ¿no? Es que cada cop que parlem d'estat a mi me sale la vena anarca, entonces prefiero hablar de la república, ¿no? Que no del Estado. Que la república catalana tingui un exèrcit convencional, no? A la mesura, això sempre ho diu tothom, a la mesura de respectar les normes, com si hi haguessin normes, m'explico. De cada 5 ciudadanos un soldado, ¿no? Bueno, respectant les normes que rigen en l'àmbit militar. Hi ha una segona posició, reduint-lo molt, una segona posició que seria la posició de dir, bueno, no, nosaltres el que podem tenir és un tipus concret de cossos militars que podrien ser una variant de certes cossos que existeixen i que podríem mantenir o que podríem tenir. I hi ha una tercera postura, dic reduir-lo molt, de que diuen no, cap tipus d'exèrcit. No així cap tipus de seguretat, de cossos de seguretat. Per què? Perquè tu pots, i més, el sector, que és on, per exemple, nosaltres ens identifiquem, i per això vam presentar fa poc una esmena de comencem a desmilitaritzar Catalunya al Parlament i que va ser aprovada, hi ha la postura de dir, el primer que hem de discutir és una república com Catalunya, quins són els seus potencials enemics i quin és el tipus de defensa que hauria de tenir. I un tipus de defensa que, òbviament, no hauria de ser armada, perquè on tenim nosaltres l'enemic, que vendrà el ISIS. Y si viene el ISIS no hace falta que tengas un ejército, porque el ejército más grande que tienen los franceses y los pobres no salen de los sustos, no? M'explico, vull dir que també hi ha un debat més de fons, que és dir, hem de començar a qüestionar el concepte de seguretat i, per tant, d'inseguretat, per tant, de risc i d'amenaça, i, per tant, sobre això hem de veure quin sistema de defensa s'hauria de tenir. I, òbviament, el sistema de defensa, per mi personalment i per la CUP, no passa per tenir
un exèrcit ni unes forces militars. Una altra cosa diferent és que tu tinguis cossos que poden fer un paper de seguretat o de doble ús. Nosaltres tenim una costa gran que pots tenir allà per als temes, per exemple, de narco, de tràfic, per al tema, per exemple, que tenim en aquests moments, que és bastant gran, de contraband, coses d'aquest tipus. Tu pots tenir tot el que són els vaixells que circulen i que tal, poden contribuir a un tipus de defensa europea. Tu pots tenir serveis de ràdio, tu pots tenir un servei, però sobretot has de tenir un servei de diplomàcia exterior que et serveixi per parlar amb la gent i per tenir acords que vagin per un altre dia. Vull dir, hem abogat des de sempre perquè davant dels conflictes és la mediació i la negociació, i per tant no té sentit que una república petitona com la nostra tingui que pensar en tenir criteris de defensa que responguin als cànons militaristes i patriarcals dominants en aquests moments. Tot i així, i això val la pena dir-ho, hi ha un sector encara amb la boca petita, però que sí que planteja que la nova república hauria de tenir un exèrcit com cal. Catalunya, heu de tenir en compte que Catalunya té una tradició en els últims anys. Quan parlo dels últims anys, parlo amb els últims anys, 70, 80 anys, no? On la qüestió pacifista i antimilitarista ha sigut molt forta. Les campanyes d'objecció, les campanyes d'insumissió, fins i tot les campanyes de deserció, quan la guerra del Golf, van ser molt potents i molt fortes. Cal tenir en compte també que Catalunya, el referèndum, per exemple, de l'OTAN va guanyar de manera claríssima. Vull dir que tot això tens alguns símptomes. Tenim ara, per exemple, el que hem tingut, que ha sigut molt benvingut per part d'un sector important de la ciutadania, aquesta moció que vam presentar sobre desmilitaritzar Catalunya, que precisament era una moció que anava perquè es desobeís, veus, aquí hi ha part de desobediència i part de legislació, que es prohibissin les maniobres militars al Parc de Collserola, a Montserrat i a la Serra de l'Alguer, que es prohibís la presència de l'exèrcit a les fires de la infància i de l'educació, cosa que ja ha sigut contestada per Capitanía General, que hay que ir a ofrecer el trabajo de militar a los jóvenes porque es una profesión y por tanto tienen que estar en la feria de la juventud porque los jóvenes tienen que ver una posibilidad laboral ahí. Es demanava que es parés amb el finançament per investigació a Intero, que és una empresa amb seu a Catalunya que està fabricant components essencials d'armament que en aquest moment s'està emprant, per exemple, a la guerra de Síria, que es prohibís el finançament per a investigació a empreses que claríssimament estan tenint. O sigui que es demanaven una sèrie de qüestions des d'un punt de vista molt antimilitarista. Per què? Perquè això sabem que hi ha un sector important de la població que això ho té i ho defensa. També és veritat que hi ha molts pares que porten els nens a pujar-se als tancs i a fer servir Bueno, y los juguetes bélicos este año se venderán muy mucho también, ¿no? Però bueno, tot això és un procés que s'ha de fer, però és un tema que serà un dels temes importants, és un dels 7 ítems que tenim per discutir la Constitució catalana, és dir, quin tipus de seguretat volem i quin tipus de seguretat ha de tenir la República Catalana. I en nacional aquests no tenen res a fer, no? És diferent les pràctiques que tu deies suposo que no deies en aquest sentit perquè realment el que va fer la Montse i el Joan Joan és diferent perquè el Joan és encara més dramàtic. El Joan va ser per una expressió que va fer servir. El Joan, un regidor de Vic, que li ha tocat un jutge que és... El jutge és de jutjat d'Audiència Nacional, o sigui, ell hauria d'estar... Els tenen empaperat per dir s'ha de trencar els ous per fer la truita. Volguem dir, hem de trencar amb l'Estat. Fíjate qué metáfora, también el Joan se podía haber buscado otra un poco así más literaria, ¿no? Pero que es una cosa que es un molt en català al Principat, ¿no? S'ha de trencar els ous per fer la truita. Y por esta frase el juez lo acusa de sedición. Con lo cual, cuando hagan una tortilla, vayan con cuidado, porque si les ve algún juez, igual les acusa de sedición en casa, ¿vale? La Montse Venturós va ser per una altra cosa. La Montse Venturós va ser per no voler retirar l'estelada del balcó.
Però el de la Montse Ventura és un acte de desobediència, però no podríem dir que forma part d'un acte de desobediència civil, perquè no va haver-hi més ajuntaments ni més d'això involucrats. Tot i que hi ha altres ajuntaments que en aquests moments han sigut i estan sent acusats per lo mateix. Per tant, això serà una taca d'oli que anirà funcionant. D'aquí que ara, a nivell de Principat, precisament preveient tot això, una de les coses que comença a funcionar és la possibilitat de fer una associació o assemblea de càrrecs electes, precisament per veure com es pot fer tota una sèrie de coordinació a partir de l'1 del dia 12, l'1 del dia 6 i tot aquest tipus d'accions que es preveuen que aniran a més. Però clar, l'acte de desobediència que pot fer la institució afecta els càrrecs, no els treballadors. I els càrrecs poden dictar normes sobre el que tenen jurisdicció, però no pots obligar a que la Policia Nacional desobeeixi perquè tu no tens mando sobre ells. Ho poden fer ells. Per exemple, a Catalunya hi ha una cosa molt bonica, que és que els bombers es neguen a fer desnonaments. Es neguen ells. El cos de bombers diu: nosaltres no anem a fer desnonaments, ni que nos lo manden, no vamos. Nosaltres no estem per desnonaments. Nosaltres estem per situacions de crisi, de salvar persones, d'un foc, d'un tal. Un desnonament no és això. Per tant, nosaltres ens neguem a complir això. Això sí que és un acte de desobediència. Però han sigut ells. L'altra via seria que l'Ada Colau, dic l'Ada Colau per parlar de l'alcalde, digués: vosaltres ho teniu prohibit. No, però en aquesta vegada han sigut ells que s'han avançat i han dit: nosaltres no volem. Com els bombers, en el seu moment, es van negar a fer desnonaments de cases ocupades. Vam tenir unes quantes experiències de cases ocupades del moviment Ocupa que els bombers van dir: no, perdoneu, aquí la gent no corre cap perill, per tant nosaltres per què hem d'anar que vagi un altre cos, nosaltres no estem per això, no? Però van ser ells mateixos. Ni a l'anterior Codi Penal, totes atribuïdes a les noves formes de lluita que han adoptat els moviments. I dintre d'aquestes noves formes de lluita, òbviament, a part de la desobediència civil, hi ha tot tipus de desobediència i tot tipus de resistència no violenta activa, que era una cosa que no estava tipificada encara. En canvi, precisament, aquest va ser un dels puntals importants tant a la reforma del Codi com a la Llei de Seguretat Ciutadana, com han introduït, tot a partir de la seva experiència amb els escratxes, amb les ocupacions, amb els desnonaments, etc., com tot això ja està tipificat, cosa que no hi era, com a penes, com a faltes. Algunes estan tipificades a la llei com a faltes administratives, però unes altres estan tipificades al Codi Penal, que ja és via judicial. I clar, això es produeix en un moment, per exemple, nosaltres tenim el judici ara d'un desnonament que va haver-hi farà 2 anys, em sembla, el 14, al Clot, que era precisament contra una família, una parella, que es van oposar a ser desnonats i van fer resistència no violenta activa i ara els jutgen. Vull dir, cosa que per una cosa d'aquest tipus no hi havia hagut mai, no? Per exemple, tens coses tipificades a la Llei de Seguretat Ciutadana, que els que estem una mica basats en resistències d'aquestes estrambòtiques, no? Prohibido ocupar un edificio y tirarse de él. O sea, es que la frase es así, la tengo aquí, o sea, prohibido y tirarse de él, ¿no? Y lo malo es que si tú vas, ocupas, te tiras y te mueres y eres menor de edad, la multa que te tocaría la paga tu familia. Porque una de les normatives que s'han hecho precisament dintre de la Llei de Seguretat Ciutadana, cara als moviments, cara al jovent que es mou i cara a tot això, és que la multa li passa el mateix que la hipoteca, que l'hereda la família. Vull dir, si tu ets un jove que tens una falta administrativa, que per això la Llei de Seguretat Ciutadana és molt ràpida, perquè són faltes administratives que les tens que pagar. Vull dir, la via judicial, tu ets innocent fins que no es demostri el contrari.
En canvi, la via administrativa de la llei de seguretat ciutadana és tu ets culpable perquè ho dic jo i després ja em demostraràs que ets innocent, però de moment ets culpable i paga. Bé, doncs aquest tu ets culpable i paga, si tu ets un jove aturat i no tens, és igual, ho paga el teu tutor, pare o mare o familiar directe. Y si te tiras de un edificio y tienes la mala suerte, que no has hecho como un Can Más Deu, que se ataron bien, sino que te has atado mal, no te preocupes, porque la multa la sigue pagando tu família, no? Vull dir que són lleis que han recollit precisament totes aquestes noves modalitats de resistència, totes aquestes noves pràctiques de desobediència en campanya o de resistència no violenta activa, i les tenen tipificades amb unes multes que són absolutament desproporcionades. Vosaltres us ha tocat la part barata, perquè vosaltres esteu dintre de la franja dels 600 als 10.000. 30.000. Dels 600 als 30.000, vull dir, poca broma. Vull dir, nosaltres comencem a tenir allà les organitzacions i alguns sindicats que estan de deutes fins aquí. Per què? Perquè qualsevol que faci algun tipus de cosa amb una mani, el convocante és el que paga. Vull dir, i és una manera claríssima de desarticular els moviments i d'acabar amb tot el que sigui l'activitat o convertint els moviments que al final sembla que haurem de tornar a posar. Els joves no se'n recorden, però antes les manis tenien piquetes de defensa, piquetes de vigilancia, ¿no? Entonces, el piquete gigante para que nadie se desmadre, porque si no te toca pagar la multa. No para defenderte de la poli, que es para lo que lo hacíamos, sino para protegerte los de casa, ¿no? Quiero decir, i això és gravíssim, i això és el que tenim a la llei de seguretat ciutadana, no? Com tot això està tipificat, no? El llevar gorra, el llevar la cara tapada, tot això està tipificat ara, vull dir, és una cosa tremenda, vull dir, t'apliquen i realment, si volguessin, el que passa que deben ser vagos o aún no s'han puesto a la tarea, però qualsevol de les nostres manifestacions, qualsevol de les activitats que fem, qualsevol dels que estem aquí presents, perquè us veu a totes unes pintes también de estrofolaris que ja veis, qualsevol de les nostres activitats hi hauria un motiu per aplicar algun dels apartats de la llei de seguretat ciutadana. Segur, perquè és una cosa absolutament detallada i absolutament registrada. No teniu és molt curtet, val la pena llegir-se la llei de seguretat ciutadana perquè te'n donaràs compte del que t'estalvies cada dia. Porque mientras no te la apliquen, lo que te estás ahorrando. Mira, en esta manifestación hemos salido gratis, no he tocado. Ah, mira, no me he caído y no... Mira, esta vez también me ha salido bien. No, ahora el día que te caen 10.000 euros, és acumulativo, te cae por todo. Però és una llei claríssimament feta per la reacció davant de tots els nous mecanismes de resposta dels que s'estan dotant les organitzacions i els moviments. I això és molt greu, perquè a més és greu per la via administrativa. Vull dir, la via judicial, tu has de tenir un judici, per tant té que haver-hi un jutge, i és justícia, via judicial, tu ets innocent fins que no es demostri que ets culpable. La via administrativa és tu ets culpable fins que tu no demostris que ets innocent, i per tant de moment tu pagues, i després recorres, pots recórrer, però com que hi ha hagut la reforma, les tasses, tu pots recórrer, però tu has de pagar prèviament cada un dels trams que has de fer, i després si acabes perdent vol dir que tu has pagat una quantitat de diners, amb la qual vol dir que la justícia també s'ha privatitzat. La justícia està privatitzada perquè qui pot continuar apel·lant la seva innocència? Qui té diners per anar pagant aquests trams, perquè et pot passar que tu, no ho facis, perquè després hi ha el cost polític, que tu per no pagar 600 euros acabis pagant 900. Però com que tens que anar pagant el funcionari que et va movent el paper a cada tram, ho tens que pagar per endavant, si al final perds ho has de pagar tot, la multa i el que t'has gastat. Hi ha famílies que no es poden permetre aquest luxe, hi ha situacions que no es poden permetre el anar pagant, per tant, tenim una situació de la justícia privatitzada. Tindrà justícia el que pugui pagar els processos judicials, perquè això és encarir el dret a la justícia, privatitzar-lo. Porque eso ya es absolutamente de una arbitrariedad absoluta y de eso al delito de odio hay poco, De eso al delito de odio hay poco. O sea, yo creo que tú, por la pinta que tienes, vas a cometer un tal... Eso por una parte, que eso es gravísimo. Para los movimientos eso es gravísimo. Y el otro elemento que tú decías de la legitimidad o tal, es que eso es inherente a por qué han hecho la ley. O sea, es inherente a por qué lo han hecho, como la prescripción. O sea, todos son elementos, la prescripción aumenta. O sea, ahora prescriben más tarde todos los delitos, con lo cual tú sigues siendo
tipo fichado durante mucho más tiempo. Eso también es un elemento que laboralmente, que familiarmente, que socialmente, o sea, que te impide una serie de cuestiones, es decir, que son absolutamente, es una ley absolutamente abusiva y absolutamente limitadora de todo lo que hemos conseguido hasta los momentos de ahora, ¿no? Yo creo que eso es gravísimo. Veremos si la moción servirá para algo, la moción que se ha ganado, porque sabéis que todas las fuerzas de la oposición dijeron que cuando recurrirían la ley y tal, porque fue una ley que ha sido criticada por Naciones Unidas, por la Asociación de Jueces por la Democracia, por todo el mundo. Y ahora se ha aprobado la moción en Madrid. ¿Qué hará el Gobierno? No sabemos. Que, No sabemos. si os parece, como hemos empezado más tarde, además ahora pues estaban pues David y Iñaki, que están ahí como reorganizándose, que iban a cantar unas canciones para no alargarlo más, y como también Gabriela se va a quedar por aquí y si queremos seguir hablando podemos aprovechar por cortarlo aquí para no alargarlo mucho más y sobre todo por David y por Iñaki, que están ahí fuera del segundo. Entonces, bueno, en realidad queríamos hacer como celebrar la absolución, hablando también de desobediencia civil, porque nos hemos ido muy a lo institucional, porque se ve que es un momento muy institucional y un poco de movimientos sociales, es la característica actual un poco, ¿no? Porque muchas personas pensamos que la democracia es, como tú has dicho, en tanto en cuanto se ejercen mecanismos de presión, ¿no? Y cómo las herramientas de desobediencia pueden ser, en todo caso, más efectivas que algunos mecanismos que deberíamos plantear. Entonces, si os parece, cerramos aquí. Bien, muchísimas gracias, Gabriela.